Hola, buenas tardes. Una vez más, bienvenidos a todos aquellos que se conectan a escuchar estos mensajes que preparamos con mucho cariño para todas aquellas personas que quieren mejorar su matrimonio o que quieren pues ir trabajando en su noviazgo, o bien que aún no tienen una pareja pero que en su anhelo y en su corazón está el encontrar a alguien con quien puedan compartir el resto de su vida. Y qué mejor que empezar una relación ya conociendo los consejos, ya sabiendo pues ya teniendo la información práctica y sobre todo apegada a lo que dice Dios, y que seguramente van a hacerte de mucha ayuda y te van a ayudar a construir una relación de pareja pues exitosa. Así que bueno, el día de hoy quiero hablar un poquito acerca de lo que son los ataques. Si vieron por ahí en el título del video, son estos ataques que sufren todas las relaciones, que sufren los matrimonios, específicamente los matrimonios, y cómo debemos pues detectarlos y prepararnos para llevar a éxito o a una restauración, que creo que es lo que muchas personas están buscando. Yo me topo con gente que pregunta, que busca, sobre todo estos consejos de que ya habían perdido su relación, ya habían perdido pues ya habían perdido su matrimonio, y buscan ese consejo de cómo, cuando yo ya lo veo acabado, cuando yo ya veo que no tiene solución, cómo puedo sacarlo a flote. Así que hoy quiero compartirte un poco de qué dice la Biblia, qué dice Dios acerca de esto, y cómo podemos adoptar ciertas pues hábitos, o no tanto hábitos, sino empezar a detectar y a saber por dónde podemos empezar a pelear, o desde qué lugar nos podemos parar a luchar por nuestra relación y por nuestro matrimonio. Así que sin más preámbulo, pues quisiera comenzar. Si tienes por ahí tu Biblia, algunos versículos nada más los voy a mencionar, pero sí te voy a regalar las citas para que si tú quieres después corroborarlo y veas que no te estoy diciendo mentiras ni me estoy sacando nada de la manga, puedas ir a tu Biblia, la que tienes ahí en tu casa, no importa la versión que sea, puedas corroborar que lo que estamos compartiendo aquí es exactamente el consejo que Dios trae para ti, para tu vida. Y bueno, una verdad, o una realidad más bien, que podemos observar y en la cual estamos viviendo, es que una de las cosas que es más atacada por el enemigo, por el diablo, por Satanás, es los matrimonios. O sea, es uno de los blancos que él está bastante empeñado en hacer que fracasen, en atacarlos, porque sabiendo que tú destruyendo un matrimonio está afectando también toda una familia. Cuando logramos separar al esposo o a la esposa, estamos ya causando una división y estamos causando familias rotas, familias disfuncionales. Y en esta actualidad nos podemos dar cuenta de la realidad que es esto. Cuando vemos, por ejemplo, toda la corriente ideológica, todo lo que está ahorita surgiendo, llámese matrimonios igualitarios, llámese ideologías de género, llámese feminismo, todas estas ondas, toda esta nueva cultura que quieren ponernos a nivel mundial, el aborto, todo esto que vemos en las noticias, que se vuelve un tema pues ya en las redes sociales, que todo el mundo tiene una opinión, ya está afectando las leyes, ya está afectando tantos aspectos de nuestra vida. Todos tienen la mira, o todos tienen el fin o el punto de trastocar lo que es la estructura del matrimonio y lo que es la estructura de la familia. Y esto pues no es coincidencia, esto no es nada más de que de pronto esto surgió, esto viene siendo un plan bien trazado, y te repito, es uno de los puntos focales, uno de los puntos centrales en los que el enemigo se centra para poder destruir algo divino, algo creado por Dios, que es el matrimonio, y por lo tanto las familias. Recordemos que hemos platicado por ahí de esos versículos donde nos muestra
que dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿no? Y también en Juan 10:10 que dice, él vino a robar, él vino a matar y él vino a destruir. Y para estos planes de destrucción y para estos planes de hurtar, para estos planes de acabar, de devorar, pues hay detrás toda una serie de planes, toda una serie de maquinaciones, toda una serie de pasos bien establecidos, bien estudiados, de patrones de ataque que él utiliza, que el enemigo utiliza para poder llevar a cabo esta destrucción, que hoy por hoy es una destrucción masiva, pero que definitivamente no es la voluntad de Dios que esto suceda, ¿no? Entonces, y esto es porque simplemente Satanás odia todo lo que ha creado Dios, todo él lo distorsiona, todo él lo corrompe, la música, las mismas cosas que no son propiamente del diablo, como por ahí, por ejemplo, dicen, no, pues es que el Facebook, las redes sociales, la televisión es del diablo. No, es simplemente algo que él utiliza, que él corrompe para poder llegar a las personas, para poder llegar a la familia. Entonces, así como él distorsionó en su momento la música, hoy está tratando de distorsionar y de disolver y de trastocar lo que es el matrimonio, lo que es la familia, tal y como fue el diseño divino creado por Dios, porque simplemente él odia y quiere destruir todo pues diseño celestial, este diseño que Dios pensó para cada uno de nosotros. Entonces, la finalidad del diablo al final del cabo es verte divorciado. O sea, para él va a ser una victoria cuando él te vea divorciado, y para él va a ser una victoria ver familias separadas. Cuando él logra esas familias que ya están divididas, que papá y mamá por un lado, que los hijos, uno se tuvo que ir con el papá, otro se tuvo que ir con la mamá. Cuando él logra esa división, esa separación, él hace fiesta, porque es uno de los objetivos que él tiene, ¿no? Y entonces constantemente en nuestro matrimonio, en nuestras relaciones, vamos a encontrar estos ataques de parte de él. Son ataques que siempre van a estar. Por ahí dice la palabra, dice el que cree que esté firme, mire que no caiga, porque es algo constante. Siempre tenemos que estar firmes, siempre tenemos que estar vigilantes, siempre tenemos que estar atentos a nuestra vida de pareja, nuestra vida espiritual. Siempre tenemos que estar alertas, porque el enemigo no descansa y porque este ataque es continuo. No importa si vas o no vas a la iglesia, si estás buscando o no estás buscando de Dios, él como sea te ataca. Y entonces esto es algo que siempre vamos a vivir, pero hay que aprender con las armas del cielo a aprender a hacerle contra, a defendernos de esos ataques que, te repito, van a estar siempre y desgraciadamente son frecuentes. Él está ahí, por algo la Biblia también nos menciona y nos dice es resistir al diablo. O sea, resistir es aguanta, porque ahí va a estar duro y lo va a intentar de una manera y de otra 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 y de otra, para lograrte vencer, para lograr que en algún momento tú bajes los brazos, te distraigas, lo que sea, y él puede entonces atacar. Entonces por eso dice, resiste, aguanta, sométete a Dios y resiste, porque estos ataques van a ser siempre y van a ser frecuentemente. ¿Y cómo podemos ver esos ataques en nuestra casa, en nuestra relación? Simplemente cuando te das cuenta que ya no logran ponerse de acuerdo, cuando discuten por todo, cuando ya parece que quieren pelear por todo, que luego dices, pues ni era razón, pero parece que quiere pelear, parece que queremos siempre estar discutiendo. Cuando empieza a haber angustias, cuando mete miedos, cuando mete ciertas dudas en la relación, esa desconfianza que muchas veces, ya lo hemos hablado en otro mensaje, viene a desembocarse en celos. También ataca mediante la pobreza. Ataca trayendo a memoria viejas conversaciones, ¿no? Sobre todo eso, híjole, ese es el pan nuestro de cada mujer, que es más fácil para nosotros pero ¿te acuerdas que en la Navidad de hace 2 años tu familia esto y lo otro? Pero ¿te acuerdas que cuando no éramos novios tú un día o sea,
traemos cosas viejas, traemos conversaciones pasadas que ya debieron haber sido olvidadas, que incluso ya según habías perdonado, y el enemigo vuelve a poner esas cosas viejas, esas cosas pasadas, las vuelve a traer a tu memoria, las vuelve a traer a tu corazón para que tú te enganches y entonces vengan otra vez estos sentimientos, vengan otra vez estos rencores, vengan otra vez estos recuerdos, estos tormentos, vengan otra vez estos desacuerdos y lograr entonces que haya estas fricciones y que haya estos pues malos entendidos en la relación que den lugar a otras cosas. Y el favorito, le puse aquí en mis notas la estrellita, que al enemigo le encanta que suceda, y es cuando dejas que tu enojo, que el sol se ponga sobre tu enojo. Bien dice Proverbios, dice, enójense, airaos, entren en ira, pero no pequen. Y dice, no dejen que el sol se ponga sobre vuestro enojo, no den lugar al diablo, ¿no? Entonces, cuando dejamos que el sol se ponga sobre ese enojo, cuando logra que nos vayamos a dormir dándonos la espalda, cuando logra que en la mañana aún traigamos ese corajito porque no lo resolvimos, que hasta amanecemos pues así como de malas, no sé si hablarle, si no hablarle, y se siente tenso el ambiente. Ese es el mayor placer del enemigo, porque ha logrado meter una fisura, ha logrado meter el pie, ha logrado meter pues cierto desacuerdo, que si no se resuelve rápidamente, esto no hace más que echar raíces y comienza a crecer y se empieza a volver una bola de nieve súper grande que después es pues un poco difícil conciliar, y es un poco difícil pues ya ir a esa reconciliación, ¿no? A diferencia que cuando obedecemos y no dejamos que el sol se ponga sobre nuestro enojo, es decir, no nos vamos a dormir hasta que este asunto no se resuelva, hacemos pues esto, ¿no? Damos pie a que en casa, a que la relación se empiece a volver un poco difícil. Así que no le des ese placer al enemigo, no dejes que él festeje, arregla tus asuntos antes de que salga el sol nuevamente, antes de que termine el día. No te vayas a la cama sin resolver. Y muchas de estas cosas, el no ponernos de acuerdo, el discutir por todo, el tener miedos, el tener angustias, el traer esos rencores, etcétera, todo esto que acabamos de mencionar, es verdad que muchas veces no son solo, no es al 100% culpa o responsabilidad del diablo. También muchas veces esto es culpa de nuestro carácter y de nuestra propia madurez o inmadurez, ¿no? Que es algo de lo que tenemos que dejar que el Señor trabaje, que se forme el carácter de Cristo en cada uno de nosotros, y ir creciendo, ir aprendiendo, ir dejando que Dios moldee, que cambie nuestra mente, que cambie nuestro corazón. Entonces sí, muchas veces son cuestiones de carácter, cuestiones de madurez, por eso son estos mensajes que semana a semana les compartimos, precisamente para ayudar en esa área. Pero a veces no es solamente cuestión de carácter y cuestión de madurez, a veces es simple y llanamente el enemigo trayendo ataques y queriendo meter su cola en medio de la relación, y tiene estas estrategias para lograr disolver un matrimonio que aparentemente estaba fuerte, o a lo mejor, híjole, ya estaba un poco ahí cojeando, pues él aprovecha y efectúa sus estrategias, ¿no? Entonces tenemos que recordar, les repito, no solo es cuestión de tu carácter, a veces no solo es cuestión de madurez, sino también estos problemas en casa muchas veces tienen un trasfondo y una razón espiritual. Efesios 6:12 nos recuerda, dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y contra potestades. Quiere decir que a veces tu pelea, aunque quieras agarrarte del chongo con tu esposa, con tu esposo, realmente el enemigo no es él, realmente el enemigo no es ella. El enemigo y la lucha está a nivel espiritual. Por lo tanto, de forma espiritual tienes también que pelear con esto, ¿no? Entonces se combate las cosas espirituales con armas espirituales. Y esto es lo que yo quiero compartirte el día de hoy. Si tú ves que dices, bueno, es que ya en cuanto a mi carácter, en cuanto a mi personalidad, ya la llevo, he cambiado mucho, esto no tiene que ver con nosotros, esto no tiene que ver con mi carne, esto realmente es
es algo que ya tiene que ser espiritual y que el enemigo está metiendo, entonces es que tienes que entonces cambiar tu manera de luchar y tienes que cambiar tu manera de resolver los conflictos que están sucediendo en casa. Ajá. Entonces, cuando nosotros vemos ya una relación que ya está en una separación o ya está en un inminente divorcio, ya definitivamente tal vez ya están divorciados, tenemos que saber que detrás de esta separación y detrás de este divorcio hay un ataque bien planeado y bien elaborado de parte del enemigo. Repito, muchas veces esta separación y este divorcio pueden ser consecuencias de tu propio pecado, pueden ser consecuencias de tu propio carácter, pero también dice 2 Corintios 2:11, dice que no hay que dejar que el enemigo tome provecho de nosotros, porque nosotros no tenemos que ignorar sus maquinaciones, no tenemos que ignorar esos planes, no tenemos que ignorar esos patrones de ataque que él tiene. Tenemos que ser astutos, tenemos que ser sabios, tenemos que pedirle a Dios ese discernimiento, esa guía, el saber por dónde está entrando esta discordia, por dónde está entrando esta división dentro de mi matrimonio, dentro de mi relación. Que Dios nos muestre, que Dios nos enseñe de forma espiritual cuál es la maquinación, cuál es esta artimaña, cuál es esta arma que el enemigo está usando para entonces a la hora de que sea descubierto y para que cuando el enemigo se sienta descubierto no le quede otro remedio que salir y que dejar tu casa y que dejar en paz tu relación y entonces puedas ver esa libertad empieza a dar frutos dentro de tu matrimonio. Y es de verdad increíble cuando Dios mete su mano en el asunto, cuando rompes estas ataduras, cuando descubres y confrontas al enemigo y descubres dónde es lo que está atacando. Es increíble que cuando Dios trae esta libertad, la libertad es en el momento. Esta libertad que trae Dios no es tanto de un proceso de que van a pasar tantos años, ¿no? Que mi matrimonio se solucione. No, empiezas a ver los cambios prácticamente instantáneamente, porque lo que estaba atando espiritualmente se ha roto y entonces cae la bendición de Dios sobre tu casa y en tu relación. Por eso es bien importante estar bien alertas en lo que es este asunto de las artimañas del enemigo. Y es que el diablo es un instigador por excelencia. Y instigador, me refiero o bueno, el significado de esta palabra es esa capacidad que tiene de influir en nosotros, en nuestros pensamientos, para que hagamos algo malo o algo perjudicial. ¿No? Es alguien que te está instigando, alguien que te está influyendo, alguien que te está como presionando, orillando a que hagas algo malo, a que hagas algo que hace daño, algo que te va a perjudicar a ti o a alguien más. Y Satanás es el experto en hacer esto, ¿no? Él nos influye. ¿Y cómo nos influye? A través de nuestra mente, a través de nuestros pensamientos. Él viene y te va a poner un montón de ideas, un montón de pensamientos que está esperando que tú te las creas como que son verdades. Recordemos que el enemigo es padre de mentira, que todo lo que venga de él es una mentira, pero él es tan astuto, tan inteligente que te los dice de tal manera que tú crees que es verdad. Te lo dice y tú dices, sí, sí es cierto, ¿no? Entonces él está esperando eso, él te dice esos pensamientos, te los pone para que tú los agarres y digas, ah, sí, sí es cierto. Y entonces lo tomas como esa mentira la vuelves tu verdad y entonces es donde vienen estas ataduras. Digo por ahí que es como, dicen que van a volar muchos pajaritos en tu cabeza, pero el punto es no dejar que hagan nido. Es decir, no dejar que esos pensamientos que vengan, espantarlos antes de tomarlos. ¿Cómo puede ser así? ¿Cómo explicarlo? Esto definitivamente necesitamos primero tener bien fundamentado en lo que creemos, en lo que la palabra de Dios dice de nosotros, por nosotros, de nuestras relaciones, de lo que somos para Él. Es importante que leamos, que nos nutramos, que estudiemos y que creamos con fe que todo lo que Dios dice de nosotros es.
es verdad. ¿Por qué? Porque va a venir el enemigo un día y te va a poner un pensamiento en donde te haga pensar, nadie te quiere, ¿no? Porque para esto, un buen tip es que el enemigo no va a venir y te va a decir, nadie te quiere. Porque lo que vas a pensar es, nadie me quiere. Entonces tú vas a decir, nadie me quiere. Y lo agarras y dices, sí, nadie me quiere. Y te tiras a la depresión y a la tristeza porque pensé, nadie me quiere y lo hice verdad, ¿no? Entonces él, para empezar, no habla en tercera persona, él habla en primera persona para que creas que eres tú el que está teniendo ese pensamiento, para que creas que eres tú el que tuvo esa idea, ¿no? Entonces viene y te dice, nadie me quiere. Y tú te crees y dices, sí, nadie me quiere. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, tengo que recordar esas principios de la palabra, eso que Dios dice de mí. Y dices, no, ¿cómo que nadie me quiere? Claro que no. Para empezar, Dios me ama. Y me ama de tal manera que dio a su Hijo unigénito para salvarme. Y claro que me ama, ¿no? Y empiezo entonces todo eso que he leído, todo eso que es mi verdad, todo eso que Dios ha puesto en su palabra acerca de mí, yo lo repito y yo lo digo, y entonces ese pensamiento que vino de que nadie me quería, se descubre que es una mentira, y entonces no hace nido en mí, no baja a mi corazón y no echa raíces. Entonces es así como viene el enemigo y viene y te pone pensamientos y nosotros debemos, repito, tener la capacidad de rebatir. Me acuerdo cuando Jesús es llevado al desierto a las tentaciones, ¿no? Y Jesús, ¿con qué le rebate al enemigo? Con palabra, ¿no? Le dice, no, le dice, convierte estas piedras en pan. Y Jesús le dice, no, a ver, es que no solo de pan vivirá el hombre, ¿no? Entonces le contesta con la misma palabra. Y es lo que tenemos que hacer nosotros. Cuando este instigador viene, cuando este enemigo viene a poner cosas, a poner pensamientos en nosotros, tenemos que descubrir la mentira diciendo verdades. Entonces, cuando yo saco esa verdad, cuando yo la digo, cuando yo la declaro, esa verdad de la palabra de Dios, esa mentira es destruida y se va. Pero a veces, pues repito, es muy difícil porque el enemigo es bien astuto, el enemigo es bien sutil, viene y me habla en primera persona y viene y me pone pensamientos o me trae algo que efectivamente yo viví, porque pues él nos conoce, él nos ve lo que hacemos, él ve en qué nos metimos, ve lo que nos gusta y por ahí, mete la tentación, por ahí mete el ataque, ¿no? Entonces, muchas veces dentro de esta influencia o de esta instigación que él hace, él pone palabras dentro de nosotros, ¿no? Entonces, ese de, pues nadie me quiere, o él ya no te quiere, ¿no? Viene y dice, es que mi esposo ya no me quiere, mi esposa ya no me quiere. Y viene y te dice, no, pues tú ni autoridad tienes, mira, nadie te pela, ¿no? Ya dices una cosa y tus hijos hacen otra vez, a ti, ¿qué? Tú estás pintada o pintado, ¿no? Tu autoridad ni en el trabajo tienes, ¿no? Al marido. Es un mandilón, nadie. Sí, empieza a poner esas palabras. O a lo mejor estás queriendo empezar a luchar por tu matrimonio, por tu relación, y viene ese ataque de ponerte la pregunta de, ¿para qué oras? ¿Para qué oras? Y mira, él ya se fue, ya te dejó, ¿no? O ¿para qué oras? Y mira, ella ya te engañó, ya está enamorada de otro, ¿no? ¿Para qué le buscas? ¿Para qué luchas? ¿Para qué? ¿Para qué buscas a Dios? ¿Para qué oras? ¿No? O ese pensamiento de él o ella, ya te va a dejar, ya te va a dejar. Y entonces tú lo agarras y entras en la depresión y se te quita toda la esperanza y toda la fe que tenías, pues la echas a la basura porque ya te creíste que sí, pues sí, ya me va a dejar, esto ya se acabó, esto ya no funciona, esto ya terminó, él ya me va a dejar, es más, ya se fue, ¿no? O ese pensamiento de a lo mejor cuando ya se fue o cuando se está yendo, es que no eres suficientemente bueno, no fuiste suficientemente buena mujer, buena esposa, no supiste consentirlo, no supiste amarla, no supiste tratarla, se buscó a alguien mejor, tú no eras suficiente, no eres suficientemente guapo, ni eras suficientemente bonita, no le dabas lo suficiente en cuestión de mantenerla, se buscó a alguien mejor, ¿no? No eras tan inteligente, no eras tan divertido, aquella o aquel sí es más divertido. Entonces te empieza a crear ese montón de pensamientos y pone ese montón de palabras en tu corazón que hace que se había ese ánimo
de sacar adelante la relación, o había ya esa intención de luchar por tu matrimonio, pues lo único que estas palabras vienen a hacer es echar todo para abajo, y todo tu ánimo y toda tu motivación y toda tu fe y todo lo que tú traías, pues se ve aplastado por este montón de mentiras que te están diciendo y que te estás creyendo. Entonces, es aquí cuando ya estamos en este punto de que ya estamos viendo la situación, o ya estamos con todos esos pensamientos en nuestra mente, ya nos sentimos súper mal, ya estamos súper deprimidos, ya vimos que ya se fue, ya creemos que no hay esperanza, ya me dijo que no va a regresar, ya me dijo incluso que está con otra persona. O sea, ya qué más, que ya no hay nada más que hacer. Entonces, cuando estamos en este punto, es cuando es necesario que te levantes a luchar y a pelear por tu relación. Y a lo mejor se oye muy fácil, pero muchas veces lo que te impide levantarte a luchar y a pelear por lo que es tuyo, por lo que por derecho es tuyo, y derecho me refiero a que fue algo que Dios bendijo, fue una relación que Dios aprobó, fue una relación pues que Dios le dio el visto bueno, que fue un pacto delante de Él. Tienes todo el derecho de reclamarlo como tuyo y de que vuelva a florecer y de que vuelva a salir bien. Pero muchas veces no nos detenemos, o no queremos, no nos concebimos a nosotros mismos luchando y peleando por esta situación, porque nosotros mismos estamos atados. Y estamos atados por pecado, estamos atados por dolor, estamos atados por el remordimiento, estamos atados por culpabilidad, y todas esas cosas que traemos arrastrando y que traemos pues ahí guardadas. Decimos, no, pues ¿y cómo voy a luchar, no? Si este pecado que yo hice, si esta culpa me tiene, pues no puedo ni verlo a los ojos, ¿no? O tengo este remordimiento de lo que hice o lo que no hice. Y me pesa tanto que no soy capaz de levantarme, y es más, hasta me cuesta trabajo acercarme a Dios, porque, híjole, ¿cómo me voy a presentar delante de Dios si traigo todo esto que ya que reconozco que hice mal, y que reconozco que traigo ahí arrastrando, y pesa mucho? ¿Y con qué cara me voy a presentar delante de Dios? ¿Y cómo le voy a pedir que vuelva él o ella a mi casa si yo también propicié? No solamente fue de uno, fue de dos, que yo también le entré a la bronca, yo también le entré a la pelea, yo también me vengué, yo también quise ponerle el cuerno, yo también le levanté la voz, sí, y traemos ese montón de ataduras y de cadenas que nos pesan y que no nos permiten levantar la cabeza, y no nos permiten acercarnos al trono de Dios, cuando Él dice, ven, entra confiadamente al trono de la gracia, pídeme y se te dará, si pides conforme a mi voluntad, y si pides conforme a mi fe. Entonces, a tu fe, perdón. Entonces, es bien importante que nos despojemos de todo este pecado, de toda esta culpa, de todo este remordimiento, que sepamos que no importa, yo me puedo acercar a Dios y puedo levantarme a luchar y puedo levantarme a pelear, porque el Señor nos ha dado una autoridad, que es la autoridad en el nombre de Cristo, a la autoridad por ser hijos de Dios, y yo puedo levantar en pie de guerra para reclamar lo que es mío, para reclamar ese esposo, para reclamar esa esposa, para reclamar esta relación que yo veo que se me está yendo de las manos. Y sobre todo la estrategia, pues sí, el arma de las más efectivas que podemos encontrar cuando nuestra relación ya está pues poniéndose mal, es el ponernos de acuerdo, o más bien lo que más me va a impedir a mí levantarme en lucha y ganar esta victoria, conquistar esta pelea, es el no poderme poner de acuerdo. La Biblia habla, yo encontré un poco más de 10 versículos acerca de lo poderoso y de la bendición que hay en ponernos de acuerdo, no solamente en ponernos de acuerdo durante la oración, ¿no? Por ahí está el versículo que dice, donde dos o más estuvieran reunidos, ahí va a estar mi presencia, ¿no? O si se pusieran de acuerdo en lo que pidan, si dos o más están de acuerdo, se les va a dar, ¿no? Hay otros más versículos donde habla de personajes que se pusieron de acuerdo y que Dios actuó en respuesta a esta comunión, a esta armonía que había. Entonces, la estrategia mejor que podemos encontrar para poder salvar un matrimonio, pues es ponernos de acuerdo, es sentarnos y decir, a ver, estamos mal,
¿no? Yo quiero salvar el matrimonio, ¿tú quieres salvar el matrimonio? Cuando los dos se sientan, se sinceran y dicen, vamos a intentarlo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que pedir consejería, tenemos que pedirnos perdón, tenemos que ir a lo mejor a alguna terapia, ¿qué tenemos que hacer juntos? Cuando los dos quieren, de verdad que es más fácil que Dios haga, pero muchas veces no podemos ni ponernos de acuerdo para decir, vamos a salvar esto, vamos a a echar toda la carne al asador y hacer hasta lo último para que esto funcione. Cuando tú tienes una pareja que está dispuesto a luchar, que está dispuesto a decir, vamos a hacer algo, y lo ponen en las manos de Dios, Dios puede hacer algo, Dios va a hacer algo porque hay corazones dispuestos, porque hay actitudes, porque están quitándose ese orgullo, el queriendo tener siempre la razón, y están viendo por el bienestar uno del otro y por el bien de la relación. Entonces, sin lugar a dudas, Dios va a meter su mano ahí y va a poder empezar esta restauración, ¿no? Entonces, cuando yo me pongo de acuerdo, cuando nos ponemos de acuerdo él y yo en salvar esto, entonces es que de pronto un buen día va a llegar esa llamada que no te esperas, va a llegar ese toca a la puerta que no te esperabas, va a llegar esa invitación, va a llegar esa plática, a lo mejor va a llegar ese beso, esa mirada que pensaste que ya nunca más iba a suceder, pero ahí está, simplemente porque lograron ponerse de acuerdo. Satanás sabe que si llegan a ponerse de acuerdo para salvar el matrimonio, sus artimañas no van a durar por mucho tiempo. Todo poder que las tinieblas pudieran tener en tu casa, en cuanto te pongas de acuerdo, estas tinieblas dejarán de tener poder, y cualquier espíritu, cualquier demonio que estaba ahí estorbando, no le va a tener otra opción más que huir de tu casa, más que huir de tu relación, y entonces la atmósfera de tu hogar, de tu relación va a empezar a cambiar, los cielos se van a abrir y entonces vas a ver la gloria de Dios que empieza a bajar y empieza entonces a cambiar las cosas, y empieza el tiempo de la restauración, empieza el tiempo de la renovación, empieza el tiempo de volver otra vez a estos amores, a este diseño que Dios hizo, pero es cuando yo me pongo de acuerdo con la otra persona. Aquí lo bonito de cuando nos ponemos de acuerdo es que en el momento en que hay esta armonía, en el momento en que hay este mismo espíritu, en el momento en que hay este acuerdo entre los dos, dejamos de pelear. Y al momento de dejar de pelear el uno con el otro, entonces sale a la luz quién es el verdadero enemigo. Y me doy cuenta que mi enemiga no era mi esposa, y me doy cuenta que mi enemigo no era mi marido. Simplemente era el enemigo. Y entonces ahora sí juntos podemos luchar contra estas artimañas del diablo, podemos luchar contra él, podemos dejar de pelear contra carne y sangre y empezar entonces a dirigir nuestras oraciones y a dirigir nuestra guerra contra este mundo espiritual, contra los principados, contra las potestades que son el verdadero enemigo. Ahora, con esto no quiero desalentarte. Si eres tú la única persona que está luchando sola, a lo mejor dices, no, pues sí, pues yo quisiera ponerme de acuerdo, pero la otra persona no tiene interés, no le interesa salvar la relación, la otra persona no le interesa ni siquiera hablar conmigo, menos me voy a poner de acuerdo. No quisiera que tu fe decaiga, al contrario, yo quisiera invitarte a que te fortalezcas, a que crezcas en la fe en Dios, y a lo mejor estás empezando a pelear solo, pero tú puedes orar y puedes pedirle a Dios porque cambie esa actitud en la otra persona, que vuelva a ver en él ese deseo de recuperar la relación, que haya esa convicción de pecado, que pueda revelarse a sus ojos en dónde está parado, qué hizo, qué fue lo que perdió, y que haya nuevamente en esa otra persona el anhelo de volver a tener este diálogo, de volver a tener pues tratar de ponerse de acuerdo, ¿no? Y Dios lo puede hacer, Dios cambia corazones, para Dios no hay nada imposible. Incluso yo conozco algunas relaciones que incluso ya él o ella ya estaban con otra pareja, y uno dice, no, pues ya eso está súper perdido, ¿no? Pues ya está, tiene otra pareja, ya hasta se fue por otro lado. Y vi como
esos matrimonios volvieron a ser restaurados, Dios los volvió a unir, Dios volvió a ponerles ese amor, y fue porque él o ella no dejaron de orar, no dejaron de clamar, no dejaron de hacer guerra desde sus trincheras, no dejaron de doblar rodilla para que Dios tocara el corazón de la persona que se había ido, para que él volviera que volviera su corazón a Dios y volviera su corazón a su pareja, ¿no? A la que Dios le había dado. Entonces esta tarde también quiero inspirar tu fe a que Dios lo puede hacer. Simplemente es que empieces a orar de la manera correcta, que empieces a orar conforme la palabra, que empieces a orar conforme lo que la Biblia dice, que empieces a orar conforme los planes de Dios son, y Dios poco a poco puede ir haciendo, puede ir renovando, puede ir trayendo y puede cambiar corazones. Hasta el corazón más duro se derrite en las manos de Dios. Simplemente es no dejes de insistir, no dejes de orar y no dejes de tener fe. Y si tienes la bendición de que ambos quieren hacer algo, hoy es el buen día para ponerse de acuerdo. Yo normalmente les pongo como tarea o les pongo desafíos después de estos, de que terminen de este video, así que esa es la invitación para el día de hoy. Terminando este video, si tú tienes oportunidad este fin de semana de aprovechar a ponerse de acuerdo, a decir, a ver, ya, basta de pelear, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a ponernos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, vamos a ver qué hacemos entre los dos para salvar esto, porque esto es de Dios, esto es nació en el corazón de Dios. El matrimonio es un invento de Dios, es una creación de Dios que Él bendice, y entonces cuando nos ponemos de acuerdo le damos permiso y le damos chance a Dios, sacamos nuestras manos para que Dios meta las suyas y empiece entonces a obrar y comience el tiempo de la restauración. Así que ese es el reto de esta semana, y esto pues sería todo lo que traigo el día de hoy para ti, y no sin antes pues quisiera terminar brevemente con una oración muy rápida que me permitas orar por ti, por tu matrimonio, y nos despedimos. Si me acompañas ahí donde estás, cerrar tus ojos y acompañarme a decir: Padre, gracias Señor Dios por esta tarde, gracias Señor Dios porque tú has mostrado, Señor Dios, que muchas veces los problemas en casa son parte de mi carácter. A veces los problemas en casa son parte de mis propios pecados, de lo que yo estoy haciendo, de lo que yo estoy sembrando. Pero también, Señor Dios, hoy reconozco que tenemos un enemigo. Como hijos de Dios tenemos un enemigo, y que Satanás muchas veces ha querido venir a hacer sus estrategias, a hacer sus artimañas para desbaratar mi matrimonio, para desbaratar mi familia. Yo te pido, Señor Dios, en el nombre de Jesús, que fortalezcas la fe de cada uno de los matrimonios que está viendo este mensaje, Señor. Cada uno de mis hermanos, cada uno de mis amigos que ven este mensaje, Señor. Dales esa sabiduría, dales ese discernimiento para ver y entender dónde está ese ataque del enemigo, para poder discernir cada vez que el enemigo venga y ponga palabras y ponga sentimientos y ponga pensamientos que no son tuyos, y que únicamente quieren venir a robar la paz, quieren venir a robar ese amor, quieren venir a dividir, quieren venir a tirar, Señor Dios, lo que está fortaleciendo la relación, y quiere venir a dividir y quiere venir a separar. Señor, yo te pido que bendigas cada matrimonio, que haya esas victorias, Señor Dios, doblando rodillas, que haya esa facilidad de ponerse de acuerdo, que haya esa facilidad de que haya un mismo espíritu, un mismo sentir, entre esposo y entre esposa, Señor Dios, que haya los corazones dispuestos a cambiar, dispuestos a despojarse del orgullo para poder hacer lo que se tenga que hacer para poder salvar la relación, y sobre todo tener esa humildad de sacar las manos de esta relación que no hemos sabido hacerla, que a nuestra manera no ha funcionado, y entonces esta tarde, Señor, sacamos nuestras manos de esta relación para que tú metas las tuyas, para que tú obres, para que tú hagas, para que tú transformes, para que tú toques, Señor Dios, los corazones. Y aquellas personas, Señor Dios, que están luchando solas, que ya no ven una solución, que ya no ven esperanza,
Señor Dios, en sus parejas. Yo te pido, Padre, que los fortalezcas en esa fe y en esa esperanza para que puedan seguir orando, para que puedan seguir, Señor, luchando. Fortalécelos, Padre Santo, en su espíritu y en su físico, para poder guerrear, para poder pelear, Señor, por ese derecho que les corresponde, para poder ver nuevamente restaurados esos matrimonios, Señor Dios, y que esos cónyuges, esos esposos, esas esposas que ya están lejos, sean tocados con tu espíritu, sean tocados sus corazones, Señor Dios, y los atraigas nuevamente a ti con esas cuerdas de amor, para que haya esa convicción de pecado, para que haya, Señor Dios, esa revelación que de lo que están haciendo no es lo que tú quieres, no es tu voluntad, Señor, y puedas entonces tú empezar a obrar y podamos ver, Señor, testimonios de relaciones y matrimonios restaurados y juntos nuevamente fortalecidos en tu amor, ese amor que es incondicional, ese amor que no se acaba, ese amor que no se agota y ese amor que es infinito y que solamente tú puedes poner en nosotros. Te damos gracias, Señor, por esta tarde. Bendigo, Señor Dios, a cada persona que se conectó. Bendigo, Señor Dios, a cada familia que es representada por ellos. Y te pido, Señor Dios, que los guardes, que los guíes, que afines sus oídos, Señor, durante esta semana para poder hacer tu voluntad y poder escuchar lo que tú quieres decirnos. Te damos gracias, bendecimos tu nombre. Amén. Bueno, pues gracias por habernos acompañado. Si tienes por ahí algún comentario, déjanos aquí abajito en los cuadritos de los comentarios, o alguna petición o algún tema que necesites que toquemos. Peticiones de oración también lo puedes dejar por aquí. Y no te olvides de darle un like a la página y compartir este videito, porque seguramente hay alguien que está luchando por su matrimonio y no sabe por dónde empezar, y la palabra de Dios es el mejor lugar para iniciar. Que Dios les bendiga. Buenas tardes, buenas noches, nos vemos pronto. Adiós.